considerado, por ejemplo, la hipertensión arterial. Habíamos considerado también lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Habíamos considerado la angina de pecho. Y tras estos trastornos cardiovasculares también se pueden presentar trastornos mucho más complejos, como por ejemplo una arritmia, se puede presentar una isquemia y finalmente un infarto, ¿no? Habíamos considerado que la hipertensión era una enfermedad silenciosa y la característica de ser una enfermedad silenciosa es que la sintomatología no se presenta, no se manifiesta hasta la fecha o el tiempo en la cual la enfermedad ya ha comprometido algún órgano, ¿correcto? ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que la hipertensión arterial, no solamente corazón, hablamos de riñón, hígado, pulmón, arterias correspondiendo. Por ello, se considera la hipertensión como una de las enfermedades con alto nivel de prevalencia, de morbilidad e incluso de mortalidad, ya que tener hipertensión hay mucha probabilidad que la complicación se dé a una angina, a una insuficiencia cardíaca o incluso tener una complicación con problemas endocrinos como es la diabetes. Entonces, la hipertensión, si hablamos de la prevalencia, de la morbilidad y la mortalidad, consideramos que es una de las enfermedades más importantes en este siglo correspondiente. ¿Y por qué? Se considera la hipertensión como una complicación por el mismo desorden del tipo de vida que uno puede llevar. Y para ello hemos revisado, ¿no?, que la hipertensión puede ser de tipo primaria y idiosincrática, no se sabe la causa, catalogada en promedio de un 75% de casos en la población, donde se considera, por ejemplo, una dieta hipersódica, desorden de la alimentación. Consideraríamos también, por ejemplo, un factor genético, el sexo. Entonces, la hipertensión es más predominante en varones que en mujeres, ¿correcto? Ahora, si nosotros hablamos de la hipertensión secundaria, va a estar ligada ya a un tema patológico. O sea, quiere decir que la primaria es idiosincrática, no se sabe la causa, hasta una dieta hipersódica constante te puede dar lugar a un problema de hipertensión. Hablamos de la primaria idiosincrática. Y en cambio la secundaria sí ya está establecido por una enfermedad, una patología. Una insuficiencia renal aguda, crónica, de por sí va a desencadenar en una hipertensión. Una enfermedad endocrina, de por sí va a desencadenar en una hipertensión, como es la diabetes. Un tumor, como por ejemplo tumor de feopromocitoma, de por sí va a desencadenar en hipertensión. Y así sucesivamente, una enfermedad hepática, insuficiencia hepática o un problema de cirrosis también va a desencadenar en una hipertensión. Entonces, si hablamos de la hipertensión primaria, idiosincrática, 75%, secundaria o por enfermedad, un 25%. Y esto genera, pues, ¿no?, que la hipertensión tenga mayor nivel de casos a comparación de una insuficiencia cardíaca o una angina de pecho. Hablemos un poco, recordando un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca. Se considera la insuficiencia cardíaca como la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre con normalidad, ¿correcto? Incapacidad del corazón para bombear sangre con normalidad. ¿Pero a qué se debe la incapacidad? El corazón tiene que bombear con la misma intensidad con que retorna, con que se lleva a cabo el retorno venoso, ¿correcto? O el retorno sanguíneo, si lo queremos ver de esa forma. Por lo tanto, en una persona que tiene problemas de retorno de la sangre con la misma intensidad, es porque en algún momento o en alguna parte de nuestro cuerpo, alguna arteria puede estar obstruida. Un vaso sanguíneo puede tener una complicación. ¿Alguna vez ustedes han cogido una manguera y han regado, verdad? ¿Qué pasa cuando yo presiono la manguera y está en constante flujo de agua? Sale presión. Por presión
presiono, va a salir menos agua. ¿Correcto? Y como la manguera está conectada a un caño, lo más probable es que se salga. ¿Correcto? Sí, eso es lo normal, por presionar una manguera. Deja de presionar, el flujo de agua circula con normalidad. Es algo muy similar. Si yo presiono una manguera, el flujo de sangre se va a expulsar, pero no va a retornar con la misma fuerza, con la misma intensidad. ¿Y quién va a ser el órgano afectado? Propiamente, pues no, el corazón, que vendría a ser el caño que está conectado, pues no a la manguera. Entonces, si yo considero que la insuficiencia cardíaca se considera la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre con normalidad, esa sangre se bombea, pero no retorna. Y al no retornar, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? Va a comenzar a suplir la necesidad. Para ello se considera el aumento de la frecuencia cardíaca efecto cronotrópico positivo o negativo. Positivo. Efecto inotrópico, en este caso, pues no. Pero acá lo más importante es que la frecuencia cardíaca se ve incrementada. Y por lo tanto el corazón comienza pues a desesperarse. ¿Por qué? Porque al no bombear sangre con normalidad a todo el cuerpo, producto de una obstrucción por una placa de ateroma, producto de una vasoconstricción, esto puede generar trastornos. La isquemia se considera interrupción, según la definición, interrupción de sangre a un tejido u órgano. ¿Puede haber isquemia cerebral? Sí, porque la sangre es expulsada, pero no irriga al cerebro. ¿Puede haber una isquemia pulmonar? Sí, cuando la sangre no llega con normalidad a los pulmones. Isquemia hepática, isquemia renal, hasta incluso, como le había mencionado, la disfunción eréctil se considera como una isquemia, porque es la interrupción de sangre a esa parte del cuerpo. Entonces, si la isquemia es la interrupción de sangre a un tejido u órgano, si la isquemia dura más de 30 minutos, se le va a considerar como un infarto. Y el infarto más común que nosotros consideramos es el IMA, el infarto agudo al miocardio, o el infarto cerebral, o lo que ustedes conocen propiamente como un derrame cerebral, que son también dos de las causas más comunes que desencadenan un problema coronario, como puede ser la hipertensión o la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, el corazón, ¿qué es lo que va a hacer para suplir esa falta de irrigación de sangre? Va a comenzar a trabajar más. Y acá viene otro problema, que cuando un órgano trabaja más de lo normal, más aún del corazón, que es un músculo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a endurecer y va a crecer. Y al momento de endurecerse y crecer, va a generar una presión, ¿correcto? Porque ya no va a ocupar el mismo espacio que inicialmente tenía. Y acá viene ya otro trastorno, que viene a ser la angina de pecho, que es un dolor opresivo que se irradia del pecho hacia la espalda. Inclusive, muchas personas piensan que ese dolor opresivo es producto de una actividad física y comienzan a tomar AINES, y los AINES complican más el problema coronario y esto le genera también un problema gástrico, ¿correcto? Entonces, los pacientes se automedican consumiendo AINES de forma irracional, trayendo una complicación mayor. Entonces, la angina de pecho se considera como un trastorno en la cual se presenta un dolor opresivo, ¿correcto? Producto del crecimiento, producto del trabajo, para suplir la necesidad de volumen de sangre. La semana anterior ya habíamos considerado parte del tratamiento, por ejemplo, en problemas coronarios. Habíamos hablado de los beta bloqueadores, ¿no? Habíamos hablado también, si mal no recuerdo, de los ¿llegas? Sí, también, en parte. Bien, el día de hoy vamos a complementar esta sesión correspondiente, que es utilizado no solamente también parte de estos fármacos para problemas coronarios, sino también para problemas
vamos a visualizar un videito para que puedan ustedes hacerse la idea del... Hola, buen día, pasa. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver un tema buenísimo, que es tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, recordemos que la hipertensión es cuando la fuerza que está ejerciendo el sangre contra los vasos es muy alta y es tan alta que puede generar problemas deleterios, como romper una arteria importante, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La hipertensión se divide en Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver un tema buenísimo, que es tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, recordemos que la hipertensión es cuando la fuerza que está ejerciendo el sangre contra los vasos es muy alta y es tan alta que puede generar problemas deleterios, como romper una arteria importante, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La hipertensión se divide en Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que titula Fármacos antihipertensivos. Sin más que decir, mi nombre es Cristian José Cualcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guía-Med. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy, primeramente recordaremos cuál es la definición de la hipertensión arterial. Veremos cuáles son los factores que intervienen en la presión arterial. Veremos cuáles son los mecanismos de control de la presión arterial. Veremos cómo se clasifican los fármacos antihipertensivos. Veremos un resumen completo de la función de los fármacos antihipertensivos y posteriormente de cada grupo de fármacos veremos, en este caso, el mecanismo de acción, la farmacocinética, la farmacodinamia, veremos las indicaciones, veremos las dosis, la presentación y finalmente veremos los efectos adversos y las contraindicaciones de cada uno. Así que pues sin más, comencemos. Y comenzamos recordando cómo se define la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, según la OMS, se define como un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que a la larga puede llegar incluso a dañarnos. Bien, ahora, en palabras simples, ¿cómo definimos hipertensión arterial? Se define simplemente como la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales? Son de 120 a 80 milímetros de mercurio, siendo 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Entonces, una elevación por encima de esos rangos nos indicaría que el paciente está cursando por hipertensión arterial. Bien, ahora, ¿cómo es que se clasifica la hipertensión arterial? Según el último consenso, que es el octavo consenso, se clasifica en elevada, hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2 e incluso una crisis hipertensiva. Y para cada uno de estos tipos y grados de hipertensión tenemos diferentes tratamientos o fármacos antihipertensivos que debemos utilizar. En aquí no haremos principal énfasis en la clasificación, en los tipos, en las causas, pues ya hicimos 2 videos en donde explicamos en este caso la fisiopatología, la morfología, la sintomatología, las causas, mecanismos de control y demás de la hipertensión arterial. Aquí simplemente nos enfocaremos en ver los fármacos antihipertensivos. Si te interesa ver esos 2 videos, pues lo dejaré en la pestaña en la parte superior derecha del video. Entonces,
No todos los días ves a una mujer sin pancita de mamá. Gracias, soy mamá de 2, menores de 6 años. 2 hijos menores de 6, debes hacer mucho cardio. De hecho, soy lo opuesto a una corredora. Chica, por favor. Continuamos viendo cuáles son los factores que intervienen en la presión arterial. Los factores que intervienen son dos, básicamente, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, es decir, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, lo que quiere decir que una elevación tanto en el gasto cardíaco o incluso en este caso en la resistencia vascular periférica puede llegar a la larga a provocar una elevación en la presión arterial. Bien, entonces definamos cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es expulsada por el corazón a todo el organismo durante aproximadamente un minuto. En cambio, la resistencia vascular periférica básicamente se refiere a los cambios que pueden llegar a sufrir los vasos sanguíneos o las arterias. Puede ser, en este caso, cambios en diámetro o cambios incluso en la resistencia vascular. Bien, entonces tenemos aquí a la presión arterial. Como ya dijimos, depende de dos factores, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Para comprender bien esos conceptos, veamos también de qué dependen cada uno. El gasto cardíaco, a su vez, depende, en este caso, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico o volumen eyectado no es nada más que el volumen de sangre que expulsa, en este caso, el corazón hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar durante cada sístole o durante cada contracción del corazón. Bien, ahora, este volumen sistólico, ¿de qué depende? Depende principalmente del volumen intravascular, es decir, de la cantidad de sodio que hay a nivel intracelular. Por otro lado, la frecuencia cardíaca, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a la cantidad de latidos que tiene en este caso una persona por minuto. Ahora, ¿de qué depende esta frecuencia cardíaca? Depende principalmente del sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo puede encargarse en este caso de subir esta frecuencia cardíaca, y si esta frecuencia cardíaca sube, pues sube el gasto cardíaco y por ende sube la presión arterial. Ahora, ¿a partir de quién controla en este caso la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo lo controla principalmente a partir de sus receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Dentro de los receptores alfa-adrenérgicos, los que más nos interesan son principalmente los alfa-1 y los alfa-2. Por el contrario, los receptores beta-adrenérgicos son tres, que son los beta-1, beta-2 y beta-3. Los más importantes de aquí son básicamente los alfa-1 y los beta-1 adrenérgicos. Bien, entonces muy importante, el volumen intravascular se llega a aumentar, en este caso el volumen sistólico aumenta y por ende el gasto cardíaco también se eleva, y esto provoca una elevación en la presión arterial. Si el sistema nervioso autónomo activa a estos receptores, ¿qué es lo que pasa? Que la frecuencia cardíaca se eleva y por ende el gasto cardíaco también se eleva y por ende la presión arterial también se eleva. Así es como el gasto cardíaco está relacionado en este caso con la presión arterial. Ahora, por otro lado, la resistencia vascular periférica. ¿Cómo es que llega a alterarse? Se llega a alterar a partir de dos sistemas, que son primeramente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y segundo a partir de los mecanismos vasculares. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya sabemos que como principal función tiene en este caso provocar vasoconstricción, que en este caso llegaría a afectar el diámetro y resistencia en este caso de los vasos sanguíneos, y por lo tanto provocaría una elevación de la resistencia vascular periférica, que a la larga provocaría una elevación en la presión arterial. Y finalmente los mecanismos vasculares, que básicamente se refieren en este caso a una vasodilatación o una vasoconstricción que pueda haber en este caso en los vasos sanguíneos. Bien, y así es como logramos entender cuáles son los factores que intervienen en la presión arterial: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si vemos aquí, nos podemos dar cuenta fácilmente que hay dos sistemas súper importantes que son los que se encargan de controlar y de intervenir en la presión arterial, que son el sistema nervioso autónomo y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A partir de esto podemos ver cuáles son los mecanismos que controlan en este caso la presión arterial. Como dijimos, la fórmula simplemente comienza con presión arterial igual gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Una elevación en cualquiera de ellos provoca una elevación en la presión arterial. Entonces veamos cómo es que se controla esta presión arterial y veámosla desde el punto de vista de un paciente, en este caso que tiene hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene en este caso hipertensión arterial?
arterial, que su organismo generalmente cree que en este caso su presión se encuentra bastante disminuida y por lo tanto trata de elevarla a partir de los sistemas que ya vimos, a partir del sistema nervioso autónomo, principalmente a partir de qué sistema, a partir del sistema nervioso simpático y también a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, a nivel de los riñones. Bien, entonces veamos ahí también. Bien, el sistema nervioso simpático, ¿cómo es que logra en este caso elevar la presión cuando cree que la presión está disminuida dentro del organismo? Lo logra a partir de los adrenoreceptores, tanto los beta 1 como los alfa 1, como ya vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando crea que la presión está disminuida? Que en este caso va a aumentar la activación de los adrenoreceptores beta 1 cardíacos. ¿Y dónde se encuentran estos adrenoreceptores beta 1? Se encuentran, como estamos viendo aquí, en el corazón. Por lo tanto, al activar en este caso estos adrenoreceptores, ¿qué es lo que van a provocar? Que van a provocar el ingreso fácil, en este caso, de diferentes potenciadores de la constricción dentro del corazón. Lo que ¿qué va a llegar a provocar? Va a provocar mayor contracción, en este caso, de los músculos cardíacos. Y al en este caso los músculos cardíacos comenzar a contraerse de forma, en este caso, aumentada, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar un aumento en el gasto cardíaco. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con los adrenoreceptores alfa 1? Que estos se encuentran principalmente en el músculo liso. Por lo tanto, un aumento en la activación de estos adrenoreceptores alfa 1, ¿qué es lo que van a provocar? Vasoconstricciones. ¿En dónde? En el músculo liso. ¿Y dónde se encuentra este músculo liso? Se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos, como estamos viendo aquí. Bien, entonces, esto va a provocar en este caso una elevación o una activación de los adrenoreceptores alfa 1 en el músculo liso, llega a provocar mayor vasoconstricción de, en este caso, los vasos sanguíneos, lo que provocará en este caso un aumento en la resistencia periférica. Y como dijimos, tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que provoca si se eleva? Provoca en este caso una elevación en la presión arterial. Bien, así es como el sistema nervioso simpático logra en este caso elevar la presión en un paciente que tiene hipertensión arterial. Bien, ahora, ¿cómo es que en este caso se elevan? A partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ya dijimos, todo parte a partir de que el organismo cree que en este caso la presión se encuentra disminuida o se encuentra baja. Por lo tanto, si se encuentra baja esta presión según el organismo, ¿qué es lo que provocará? Provocará un descenso del flujo sanguíneo renal. Si el flujo sanguíneo renal se encuentra disminuido, ¿qué es lo que pasa? Que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cómo comienza este sistema? Comienza a partir de la elevación de la renina, la renina que escinde en este caso a la angiotensina 1 y esta angiotensina 1 que escinde a la angiotensina 2, ¿con ayuda de quién? Con ayuda de la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA. Una vez que tenemos a esta angiotensina 2, esta se encarga de diferentes funciones, entre ellas las principales en este caso inducir vasoconstricción. Por lo tanto, al inducir la vasoconstricción, ¿qué es lo que logra en este caso aumentar la resistencia periférica? Y si esta resistencia periférica se aumenta, ¿qué también va a aumentar? Va a aumentar la presión arterial. Bien, pero ahora no acaba simplemente aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues también esta angiotensina 2 va a descender y se va a transformar en lo que se denomina como, en este caso, la aldosterona. Va a haber un aumento de la aldosterona. Y esta aldosterona, ¿qué es lo que provoca? Provoca también vasoconstricción y por ende resistencia periférica. Y no solo eso, sino que tiene una función mucho más importante que veremos a continuación. Pero para esto recordemos, si en este caso el flujo sanguíneo renal disminuye, no solo se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino que también se va a llegar a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y esta disminución en la tasa de filtración glomerular, juntamente con el aumento en este caso de la aldosterona, ¿qué es lo que van a llegar a provocar? Van a llegar a provocar un, en este caso, aumento en la retención de sodio y agua. ¿Para qué? Para, en este caso, elevar la presión con ello. ¿Eso dónde ocurre? Esto ocurre principalmente a nivel de la unidad fundamental de los riñones, que es en este caso la nefrona, a nivel de los tubos contorneados, a nivel de los tubos fetales, a nivel de la ingle, en diferentes niveles es donde ocurre esta retención de sodio y agua. Bien, ahora, ¿qué es lo que provocará a la larga esta retención de sodio y agua? Esto provoca principalmente un aumento en el volumen sanguíneo, o lo que también se conoce como un aumento en el volumen intravascular. Y recordemos lo que vimos anteriormente, si hay un aumento en el volumen intravascular, hay
un aumento del volumen sistólico, y si hay un aumento del volumen sistólico, hay un aumento también del gasto cardíaco, y si este gasto cardíaco llega a aumentar, en este caso la presión arterial también llegará a elevarse. Entonces, así es como en este caso se controla la presión arterial, y así es como funciona en este caso la elevación de presión arterial en un paciente que tiene en este caso hipertensión arterial. Estos son los mecanismos de control, y esto es lo que deben entender al 100%. Pero ustedes pueden preguntar, ¿para qué estamos repasando todo esto si tenemos que ver los fármacos antihipertensivos? Pues estamos repasando todo esto para que podamos comprender en qué región en específico es donde actúa cada fármaco antihipertensivo. Y una vez que comprendemos este mecanismo de control, pues podemos comprender al 100% la clasificación de forma bastante sencilla. Así que si no entendiste esta parte, o hay una parte que no lograste entender al 100%, te recomiendo que vuelvas a ver esta parte del mecanismo de control para comprender al 100%, pues ahora hablaremos acerca de la clasificación de los fármacos antihipertensivos. Bien, entonces clasifiquemos a los fármacos antihipertensivos. Estos se clasifican en 5 grandes grupos, que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los diuréticos y finalmente otros tipos de fármacos. Bien, entonces veamos cada uno a detalle. Dentro de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué tipos de grupos de fármacos tenemos? Tenemos en este caso a los IECA, tenemos a los ARA2 y tenemos a los inhibidores de la renina. Los IECA, como su nombre lo dice, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como ya se estarán imaginando, ya se darán cuenta en qué región del mecanismo de control actúan. Bien, tenemos también a los ARA2, que significan antagonistas de los receptores de angiotensina 2. De igual forma, ya sabemos dónde funcionan. Tenemos también al otro grupo, que son los inhibidores de la renina, que de forma más sencilla también sabemos dónde funcionan. Bien, este es el grupo de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pasemos al siguiente grupo, que son los beta bloqueantes, que son los bloqueadores de los beta-adrenoreceptores, bloqueadores de los alfa-adrenoreceptores y finalmente los alfa y beta bloqueadores. Estos, como su nombre los dice, básicamente se encargan de bloquear ¿qué? Los alfa y los beta adrenoreceptores, que ya vimos anteriormente en el mecanismo de control dónde es que actuaban y cómo provocaban vasoconstricción o cómo provocaban en este caso elevaciones de factores que modifican la presión arterial. Bien, otro grupo de fármacos son los calcio antagonistas. Esos se dividen en dos, que son las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Estas básicamente se encargan de impedir, como dice su nombre, que el calcio penetre en las células musculares, tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si en este caso el calcio no ingresa, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar ya no contracción muscular ni vasoconstricción, sino van a provocar relajación muscular y van a provocar en este caso ensanchamiento o vasodilatación de los vasos sanguíneos. Así es como en este caso reducen la presión arterial. Pasemos al siguiente grupo, que son los diuréticos. Los diuréticos que se definen o se dividen en tres: tiacídicos, diuréticos de asa y ahorradores de potasio. Los tiacídicos son los más importantes, son los que inhiben el cotransportador activo de cloro y sodio en el segmento no diluyente cortical de la rama ascendente de Henle, o como vimos anteriormente, participan a nivel de las nefronas. Bien, los diuréticos de asa, como su nombre lo dice, también actúan a nivel de las de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloro y sodio. Y finalmente los ahorradores de potasio inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Básicamente, los diuréticos son los que actúan a nivel de las nefronas. Bien, y finalmente pasemos al último grupo, que son otros tipos de fármacos. Y aquí tenemos a dos tipos, que son los vasodilatadores y los fármacos de acción central. Principalmente aquí podemos hablar de los vasodilatadores, que hacen lo que dice su nombre: se encargan de provocar vasodilatación en los vasos sanguíneos, por lo tanto evitan la resistencia periférica y así es como logran disminuir la presión arterial. Bien, entonces estos son los 5 grupos de fármacos más importantes dentro de los fármacos antihipertensivos. Y para recordarlos podemos utilizar un mnemotécnico que es el A, B, C, D y E. A habla acerca de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, B de los beta bloqueantes, C de los calcio antagonistas, D de los diuréticos y
finalmente E, que no encajaba, pero pueden utilizarlo para memorizar lo que son otros tipos de fármacos. Y así es como aprendemos los fármacos antihipertensivos y cómo es que se clasifican estos fármacos. Ahora, ya que entendimos todo esto, veamos de forma bastante resumida cómo es que estos fármacos actúan y en qué regiones actúan específicamente. Bien, hablamos primeramente acerca del grupo A, que básicamente son los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso es donde actúan básicamente en este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, y cada uno actúa en diferentes regiones. Como vimos, teníamos inhibidores de la renina que actuaban directamente aquí, teníamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que actúan directamente aquí, y tenemos en este caso antagonistas de los receptores de angiotensina 2 que actúan en esta región. Bien, pasemos al otro grupo. En el otro grupo tenemos en este caso a los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes que básicamente actúan en esta región, bloqueando los adrenoreceptores beta 1 y los adrenoreceptores alfa 1. Si en este caso se bloquean los adrenoreceptores alfa 1, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso no habrá un aumento en la activación de estos adrenoreceptores, por lo tanto no habrá una contracción del músculo liso, por lo tanto no habrá un aumento en la resistencia periférica, y así es como se desciende la presión arterial. Lo mismo pasa con los adrenoreceptores beta 1 cardíacos. ¿Qué es lo que pasa si hay una disminución en la activación? Que en este caso no habrá un aumento del gasto cardíaco, al contrario, no habrá una disminución del gasto cardíaco y por ende una disminución en la presión arterial. Bien, ahora pasemos al siguiente grupo, que son básicamente los calcio antagonistas. Como dijimos, pueden actuar tanto a nivel de los músculos del corazón o también a nivel de los vasos sanguíneos, provocando vasodilatación en estos y provocando relajación en los músculos del corazón. Bien, pasemos al siguiente grupo, que son los diuréticos, que básicamente actuaban a este nivel, provocando retención de sodio y agua, y actuaban a nivel de las nefronas, a nivel tanto de los túbulos, a nivel de los, en este caso de las clínicas, de las ascendente, del túbulo contorneado y del túbulo distal. Bien, aquí es donde actúan en este caso los diuréticos, y así es como evitan en este caso que haya un aumento en el volumen sanguíneo, evitan la retención de sodio y agua, y por ende evitan en este caso que la presión arterial aumente y provoquen una disminución en la misma presión. Bien, y finalmente tenemos al último grupo, que básicamente es el E, que son otros tipos de fármacos. Aquí tenemos principalmente a los vasodilatadores, que como su nombre lo dice, provocan vasodilatación directa en los vasos sanguíneos. Bien, chicos, y así, de forma resumida, es como logramos entender cómo se clasifican los fármacos y cómo es que llegan a actuar. Y así es como, gracias a estos fármacos, pasamos de tener una presión bastante elevada a lograr una presión disminuida. Y pues nada, chicos, con esto llegamos al final del video. En el siguiente hablaremos a detalle acerca de cada uno de estos grupos farmacológicos. Veremos las dosis, indicaciones. Bien, entonces, viendo en parte ya el tratamiento farmacológico para los diferentes tipos de trastornos, vamos a considerar la función de los diuréticos. Como mencionaba en el video, los diuréticos son aquellos fármacos que van a favorecer la excreción de sodio, por lo tanto van a favorecer la excreción de agua. Elimino sodio, elimino agua directamente. Y ahora, ¿por qué la preocupación en el tratamiento de utilizar los diuréticos y específicamente eliminar sodio? Sabemos que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal va a liberar lo que es una hormona llamada la aldosterona. Y esa aldosterona es una hormona que tiene la capacidad de retener sodio a nivel de la asa de Henle, a nivel de la asa tiacídica, inclusive en la asa terminal. Si una persona tiene una dieta hipersódica, consume mucha sal, la sal va a favorecer a que ese sodio, en vez de eliminarse por orina, se retenga, y esto va a provocar trastornos irreversibles. Es por ello que una de las drogas minerales más utilizadas y que genera dependencia es justamente la sal, y es uno de los factores primordiales en el tratamiento de que hay una dieta hiposódica, ¿correcto? De esta forma, yo evitaría que mi paciente retenga sodio, retenga agua, ya que el agua no solamente va a provocar edema periférico, sino también que va a aumentar la presión arterial de forma indirecta. De los diuréticos podemos hablar que a nivel de la asa de Henle aproximadamente se va a encontrar 3 contraportadores:
sodio, 2-cloruro, potasio. El porcentaje de agua llega hasta un 25% de retención a ese nivel, ¿correcto? A nivel de la asa tiacídica, donde se van a encontrar dos cotransportadores, sodio y cloruro, llega aproximadamente hasta un 5 o a 10% de retención de agua. A nivel de la asa terminal, donde vamos a encontrar los ahorradores de potasio, sodio y potasio, cotransportadores, la retención de líquido es mínima. Entonces, el tratamiento farmacológico se enfoca a utilizar diuréticos potentes, como el caso de la furosemida. La furosemida, su lugar de acción es actuar sobre la asa de Henle, bloqueando los transportadores de sodio, 2-cloruro y potasio. De esta forma, como se mencionó en un inicio, se retiene agua hasta un 25%. Si se bloquea esos cotransportadores, ¿cuánto de agua se va a eliminar? El 25%, ¿correcto? Si yo dejo la puerta abierta, ingresan 25 personas. Si yo bloqueo la puerta, ya no van a poder reabsorberse o ingresar. Entonces, la eliminación de agua propiamente se da en ese porcentaje. ¿Cuánto les había mencionado a nivel de la asa tiacídica la retención de agua? En un 5 o 10%, ¿correcto? Entonces, el diurético más potente es la furosemida, producto de que al bloquear los transportadores de cloruro y potasio, por lo tanto, va a provocar mayor diuresis. ¿Puede ser bueno en una crisis hipertensiva? Sí. Pero ya cuando mi paciente está estable y yo hago que utilice furosemida de forma constante, acá va a venir el problema porque se puede deshidratar. Y la deshidratación no solamente compromete la eliminación de sodio, también compromete la eliminación de cloruro y la eliminación de potasio. Mi paciente va a tener problemas de desorientación, va a tener problemas de calambre, que es algo muy característico por la pérdida de uno u otro ion. Entonces, cuando mi paciente ya salió de una crisis hipertensiva, lo que tendría que usarse es de furosemida para pasar a un diurético más estable, que es la hidroclorotesida, ¿correcto? Ahora, si mi paciente tuviera un problema coronario distinto a la hipertensión, como es la insuficiencia cardíaca congestiva, ahí el diurético de elección, porque es un ahorrador de potasio, era espironolactona. Es el diurético específico asociado a la digoxina en problemas, en este caso consideramos insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y por qué la espironolactona? Si nosotros recordamos los canales de voltaje dependiente de sodio, potasio y calcio, recordarán ustedes en farmacología 1 que eso responden en base a un potencial de acción, ¿correcto? Donde en el intracelular vamos a encontrar iones de sodio, en el extracelular vamos a encontrar iones de potasio y calcio. Dice que cuando hay un estímulo del potencial de acción, en el interior encontramos potasio, en el exterior encontramos sodio y calcio. Menciona que cuando hay la activación del potencial de acción, salen 3 moléculas de potasio e ingresan 2 moléculas de sodio. Ese ingreso de sodio va a generar una modulación a nivel intracelular. Estamos hablando, pues, ¿no?, de la capacidad propiamente a nivel cardíaco. Y luego se va a llevar a cabo un intercambio de sodio por calcio. Pregunta, la concentración elevada de calcio a nivel cardíaco, ¿qué es lo que va a generar? Relajación del músculo. Aumento de calcio a nivel cardíaco. Claro, contractividad, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a generar esta teoría. Si un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón no trabaja con normalidad, y menciono que el diurético específico para este tipo de trastorno es la espironolactona, por ser un ahorrador de potasio, al ahorrar más potasio en el interior de la célula, va a permitir que al momento de intercambiarse potasio por sodio, sea más la cantidad de sodio.
Y al ser mayor la cantidad de sodio, al momento de intercambiarse por calcio, más será la cantidad de calcio. Por lo tanto, la espirolactona indirectamente, ojo, indirectamente, va a generar un incremento de las concentraciones de potasio, generando mejor contractilidad del corazón. Estoy hablando de contractilidad, estoy hablando de frecuencia cardíaca. La contractilidad que va a generar mayor bombeo de sangre. No aumenta la frecuencia cardíaca, no hay consumo de oxígeno. Entonces, vuelvo a hacer mención, fármacos específicos para la insuficiencia cardíaca congestiva, nuevamente espirolactona como diurético y digoxina como fármaco digital. Pero también hay que recalcar que existen otros tipos de tratamiento. Entonces, hemos hablado de diuréticos a grosso modo, luego consideramos los betabloqueadores arenérgicos. Consideramos, por ejemplo, el propanolol, tenemos el atenolol. ¿Qué es lo que va a hacer estos fármacos? A ver, la semana anterior lo mencioné. Los betabloqueadores arenérgicos. ¿Qué es lo que va a generar? A ver, señorita, mencionen. Va a inhibir, ¿ya? A ver, explíqueme primero el mecanismo de acción de la noradrenalina a nivel de receptores beta 1 cardíaco. A ver, los receptores beta 1 son receptores que van a recibir a la noradrenalina, ¿correcto? Se unen Leigh-Fischer, llave y cerradura. Esto va a activar a una proteína G, S. Esto va a activar ¿a quién? A una adenilato ciclasa. Esto va a generar que se incrementen las concentraciones de AMP cíclico, segundo mensajero. Esto va a generar que a partir de una proteína quinasa inactiva pase a una proteína quinasa de tipo activo. A nivel de citosol va a generar aumento en las concentraciones de calcio. Vuelvo a hacer mención, función de la noradrenalina sobre receptores beta 1, tenemos como resultado final aumentar la contractilidad del corazón. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. La pregunta sería, ¿qué acción tienen los beta bloqueadores arenérgicos? Vamos a bloquear los receptores beta adrenérgicos para disminuir la contractilidad del músculo cardíaco. Desde el punto de vista farmacodinámico, estos fármacos ¿qué van a hacer? Van a provocar un efecto, si hay agonismo, sinergismo, que va a generar un efecto de antagonismo. Ahora, ¿qué significa el antagonismo? Que este grupo de fármacos va a bloquear los receptores beta 1, por lo tanto va a impedir la unión de la noradrenalina. Por lo tanto, toda la cascada continua se va a ver inhibida. ¿Y esto qué va a generar? Disminución de calcio, provocando una disminución de la frecuencia y una disminución de las fuerzas, sobre todo la fuerza de contracción. ¿Sí? Así de simple. Entonces, los beta bloqueadores impedir que la noradrenalina se una sobre receptores beta 1 y toda la cascada correspondiente se va a ver inactiva. Pero ¿qué es lo curioso? No hay ningún fármaco específico que bloquee de forma constante. Todo fármaco se libera, todo fármaco se absorbe, todo fármaco se distribuye, se metaboliza y se elimina. Entonces, terminado el efecto, nuevamente, pues no, esa unión de la noradrenalina sobre el receptor beta 1 va a ser continua. YECAS. Como había mencionado, los YECAS van a actuar específicamente, su nombre lo dice, YECAS, la letra I, inhibidor de la enzima que convierte la angiotensina. Entonces, si nosotros hablamos de la cascada del sistema renina, angiotensina, aldosterona, nosotros tenemos que tener una idea clara, que toda la cascada del sistema renina va a partir de dónde, o inicio de dónde, del angiotensinógeno. Del angiotensinógeno pasa a angiotensina 1. Pregunta, ¿qué enzima
interviene para que del angiotensinógeno se forme la angiotensina 1. La enzima del riñón que se libera a nivel renal, ¿cómo se llama? Renina, muy bien. Y la renina, al momento de intervenir, se forma la angiotensina 1. Y aquí ya viene, bueno, que de la angiotensina 1 se va a formar la angiotensina 2. Y aquí interviene la otra enzima. ¿Cuál es la otra enzima? Que se libera a nivel pulmonar. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, la que transforma la 1 en 2. Y la angiotensina 2 va a actuar sobre unos receptores para angiotensina, los AT1A y los AT1B. Los AT1A vamos a encontrar a nivel de vasos sanguíneos, generando vasoconstricción. Y las AT1B a nivel de la corteza suprarrenal, generando liberación de la hormona aldosterona. Entonces, ¿la angiotensina 2 es peligrosa? Sí. Por lo tanto, los YECAs van a inhibir a esa enzima que interviene para que pase de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y al inhibirla, indirectamente va a aumentar los niveles de bradykinin y va a generar como efecto adverso lo característico que es la tos seca. Entonces, hoy por hoy, si nosotros hablamos del séptimo reporte del Journal en el control de la hipertensión arterial, les había mencionado 5 grupos importantes en el orden, no en la mnemotecnia que se mencionó en el video, en el orden que según el Journal establece por la seguridad. ¿Cuál era el primer grupo? YECA, ALA2, diuréticos, beta-bloqueadores y los presentadoristas o los bloqueantes de calcio, ¿correcto? Entonces, y estos dos primeros grupos, YECAs y ALA2, eran específicos en qué tipo de trastornos. Perdón, quizás la pregunta le he formulado mal. ¿Por qué los YECAs y los ALA2 eran utilizados de preferencia en pacientes con insuficiencia renal? Porque dicen que tienen menos efectos adversos en lo que es Ya, en primer punto son renoprotectores y en segundo punto tienen menos efectos adversos que a comparación de los beta-bloqueadores o los calciocarbonistas. Entonces, cuando hemos hablado de la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, enfoquémonos ahora en los receptores AT, AT1A y AT1B. En los receptores AT se van a encontrar a nivel de vasos y a nivel de la corteza suprarrenal. Y aquí va a actuar otro grupo de fármacos. Se les considera en alguna bibliografía bloqueadores de los receptores AT o también se les conoce como antagonistas de receptores para angiotensina 2, considerados como los famosos ALA2. Es lo mismo, no se confundan, ¿correcto? Vuelvo a repetir, bloqueadores de los receptores AT es igual que ALA2, antagonistas de receptores para angiotensina 2. ¿Qué fármacos tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el losartán, valsartán, candesartán, irbesartán, también, y muchos de ellos terminan en TAN. Y otros están asociados a diuréticos, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, la diferencia es que los YECAs van a actuar un nivel más arriba y los ALA2 un nivel más abajo, ¿correcto? Y los efectos adversos de los YECAs, como el caso de la tos seca, edemas, entre otros a nivel facial por un problema de una anafilaxia, pueden ser mucho más críticos. Los ALA2 o bloqueadores de receptores AT son menos críticos, ¿correcto? Y ahí la diferencia clínica. Ahora, ¿cuál se evidencian mejores efectos terapéuticos en los YECAs? Bien. Como había mencionado, la unidad anatómica del riñón viene a ser ¿qué? La nefrona, es la unidad anatómica del riñón, ¿correcto? Y esto trae como consecuencia que la nefrona
Propiamente, pues no vamos a considerar la cápsula de Bormann, donde vamos a establecer el glomérulo, donde normalmente, pues no, a este nivel se van a filtrar todo lo que son las proteínas. Y si yo en examen correspondiente desarrollo proteinuria, ¿qué significa la proteinuria? Aumento de la pérdida de proteínas en orina. Correcto, pérdida de proteínas en orina. ¿Es normal? No. ¿Qué significa una proteinuria en un examen en un paciente hipertenso? ¿Cómo lo interpretarían ustedes la proteinuria en un paciente, en un examen en un paciente con hipertensión arterial? Falla a nivel de... Que el riñón no está trabajando correctamente, porque las proteínas no se pueden, no se deben eliminar. En un paciente, salgamos un poquito del paréntesis de la hipertensión, en un paciente que es diabético, ¿ya? Al momento de miccionar, sea varón o mujer, se levanta o visualiza y comienza a ver bastante espuma en la orina, como si hubiesen echado detergente al inodoro, y eso es una característica de una proteinuria. La cantidad de proteínas que se elimina puede ser descompensatorio para una persona que es diabética. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que si está eliminando proteínas, la persona de lo que es o lo que ha sido gordita o machona se adelgaza. Y eso poco a poco va a ir mermando la vida del paciente. Por ello que los pacientes que sufren de diabetes tienden a desarrollar, pues, ¿no?, insuficiencia renal aguda, y cuando ya desarrollan una insuficiencia renal crónica, como el riñón, que es el principal órgano de excreción, ya no está trabajando correctamente, todo lo que consume de alimento, todo lo que consume medicamento, lo va a asimilar, pero hay parte de ella que no genera ningún beneficio al cuerpo, y propiamente el paciente se va a intoxicar. Por ejemplo, un paciente que es diabético y tiene insuficiencia renal, nada de proteínas, una dieta hipoproteica. ¿Por qué? Porque si el riñón no trabaja bien y le doy, por ejemplo, carne interdiario, porque me han dicho que la carne es muy buena en proteína, pero está eliminando proteína, entonces yo tengo que compensar con su alimentación. Las proteínas se degradan aminoácidos y los aminoácidos se tienden a eliminar a nivel hepático para que ese amoníaco pueda eliminarse, pues, no por la orina en forma de urea. Pero como el riñón no trabaja bien, lo más probable es que ese acúmulo de amoníaco, ese acúmulo de urea, genere una encefalopatía. Hoy por hoy, si se dan una visita por los hospitales públicos o del Estado, Loaiza, 2 de Mayo, Bravo Chico, Hospital de Ate, María Auxiliadora, y van a hacer una evaluación de los casos de morbilidad y mortalidad, se van a dar por la sorpresa que la mayoría está encabezado diabetes, hipertensión, probablemente como enfermedades que tienen alto nivel de prevalencia y morbilidad y mortalidad. Entonces, ¿qué hacer para poder minimizar esa proteinuria? Si no es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, cambios en el estilo de vida propiamente, en la alimentación, consumir agua. Y cuando yo hablo de agua, agua pura. Yo sé que quizás ustedes por la temporada de verano ven a una persona vendiendo gaseosa y se les antoja. Se considera que las bebidas gasificadas, si sea agua natural gasificada, desgasifica. El gas es lo que desgasifica propiamente. Pero las bebidas que son gaseosas, que tienen edulcorantes artificiales, con mucho más razón. ¿Quieren ustedes de alguna otra manera mejorar su calidad de vida? Cómprense moringa, hiérvanla, metan a la refri. Ya, son muy adictos ustedes al azúcar y que no pueden tomarla sin azúcar. Stevia.
¿ya? Hasta cierto punto, la stevia puede ser, pues no ayudar, pero tienen ya, o tómense la idea ya de alejarse de sustancias, el azúcar refinada, la sal y otras sustancias, y otros tipos de alimentos que puedan contener. Entonces, la proteinuria significa, pues no, la eliminación de proteínas a nivel de la orina. Entonces, acá como podemos ver tenemos la ACGN correspondiente y a este nivel vamos a encontrar tres cotransportadores. Vamos a encontrar cotransportador de sodio 2-cloruro potasio. Luego tenemos la asa tiacídica, asa media, y tenemos a nivel del conducto colector o asa terminal lo que es otro tipo de cotransportador. Si acá encontramos sodio 2-cloruro potasio, acá encontramos sodio cloruro y acá encontramos sodio potasio. Entonces, es importante considerar que el riñón es uno de los órganos para llevar a cabo la eliminación de sustancias tóxicas. Si nosotros habemos revisado los parámetros farmacocinéticos, habremos visto que la función renal o el riñón, para ser más exacto, es el principal órgano de excreción. ¿Qué otra vía puede favorecer la eliminación de sustancias? Eliminación. Ya, el sudor, la exhalación. ¿Qué más? La orina, pero estamos hablando del riñón. Olvidemos el riñón. A nivel intestinal, al momento de llevar a cabo una defecación, ¿no? Ahora miren, háganse la idea. Tenemos un paciente, y eso también tiene que ver mucho. Los pacientes que tienen problemas renales tienden a desarrollar un problema de estreñimiento. Los que están a nivel hospitalario, a nivel postrados en cama. Quiere decir que las principales vías de eliminación o desintoxicación de mi cuerpo renal no funcionan correctamente. Y la vía intestinal me estreña. Entonces ustedes entiendan por qué el uso de laxantes a nivel hospitalario, su demanda pues es abrupta. Empieza por la tulosa y también los enemas. Ahora, ¿por qué generar o por qué inducir al paciente para que pueda llevar a cabo su defecación? Porque si el riñón no trabaja bien, entonces tengo que ayudar a eliminar todas las toxinas por vía intestinal. ¿Correcto? Y vuelvo a repetir, los pacientes con insuficiencia renal o los pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis o algún problema de cáncer terminal son los más factibles para que una persona se pueda hospitalizar y por ende descompensarse. ¿Correcto? Bien. Entonces, como habíamos mencionado, a nivel de la asa Henle, se dice que la reabsorción de agua está dada entre un 20 y un 25%. O sea, quiere decir que el sodio y por ende el agua se debería eliminar en lo normal. Pero en vez de eliminarse el sodio, en vez de eliminarse el agua, se absorbe o se reabsorbe. ¿Y cuál va a ser la característica de un paciente que se reabsorbe el agua? Edema, miembros inferiores. Ustedes presionan y se forma como un hoyito, ¿no? Que demora en poder liberar la piel. Otros pacientes pueden tener un edema a nivel abdominal, una ascitis, ¿no? Y por ende la persona pues no camina con un abdomen voluminoso, pues, ¿no? Y en estos pacientes ya no lo van a manejar. Para que un paciente desarrolle una ascitis es porque tiene una complicación ya grave, ya sea con un problema hepático o con un problema renal. Recuerden que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. ¿Cómo disminuiría esa retención de líquido a nivel abdominal?
Claro, se le hace un drenaje. Y el drenaje, al momento de eliminar el agua, yo tengo que hacerle un seguimiento de su proteína plasmática, de la albúmina. Porque si yo no le monitoreo y no le aplico albúmina paralelamente, le saco el agua allá, queda delgado, flaco, pero sus proteínas plasmáticas se han ido. Y recuerden que las proteínas plasmáticas son proteínas donde los fármacos se van a unir. Hay una fracción libre y hay una fracción unida proteína plasmática. Y la principal proteína plasmática viene a ser la albúmina. Si yo le hago un drenaje sin albúmina, sin monitorearle, el paciente se va a su casa, consume su medicamento, se intoxica. ¿Por qué? Porque he eliminado su albúmina y el fármaco sale, bueno, de una concentración mínima efectiva, concentración mínima tóxica, sale de la ventana terapéutica y lo intoxica y mi paciente lo pone en peligro, ¿no? Crítico. Entonces, dicen que este nivel de diurético de asa inhibe la reabsorción, ojo, inhibe la reabsorción de sodio en un 20 o 25%. Por lo tanto, se dice que al momento de consumir un diurético, el paciente va a agarrar, el sodio ya no se va a reabsorber, sino que el sodio va a seguir su curso. Por lo tanto, se va a eliminar. Pero no solamente el sodio, ¿qué otro ion? Cloruro y el potasio. Recuerden que los diuréticos van a actuar a nivel de los cotransportadores, lo van a bloquear, ¿correcto? Es como decir, ¿no? Un alumno quiere ingresar ahorita pasada las 8 de la mañana, 9 de la mañana, yo no le voy a impedir el paso al aula, entre paréntesis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo no le impido el paso, el alumno que va a tener que hacer, irse. Es igual, bloquea los cotransportadores de sodio, 2-cloruro-potasio, se bloquea, ya no se reabsorbe, por lo tanto, sodio, cloruro y potasio se van a eliminar. Y esto va a generar la excreción de sodio de los mismos y por lo tanto de agua. Recuerden que el sodio va acompañado de agua. Lo mismo que sucede a este nivel sucederá en la asa media o también llamada asa tiacídica. Pero a este nivel solamente dice que se puede reabsorber de 2 a un 5% de agua. Por lo tanto, fármaco que bloquea el cotransportador de sodio cloruro, consideramos a quién? A la hidroclorotiazida. ¿Diurético estable o no estable? Claro. A comparación del afuro, que es un diurético potente, porque si dice que a este nivel se reabsorbe 20-25 de agua, utilizando la furosemida bloqueo el cotransportador y se va a eliminar aproximadamente este 20-25% de agua. Pero en cambio este nivel solamente se reabsorbe 2 a 5%. Por lo tanto, al bloquear, la eliminación de sodio y cloruro se dará en ese porcentaje. Se bloquea el cotransportador y el sodio y el cloruro se elimina. Recuerden que el sodio es junto con el agua. Y por lo tanto es un diurético estable y seguro. Luego consideramos a nivel ya del asa terminal los cotransportadores de sodio y potasio. Y aquí hay algo muy curioso, que solamente se va a bloquear el cotransportador de sodio. El potasio se va a seguir reabsorbiendo. Es por ello que se le considera diurético ahorrador de potasio a la espironolactona. ¿Ya? Ahora, la espironolactona de todos los diuréticos es el más estable, pero también va a ser definido para un problema específico que es la insuficiencia cardíaca congestiva.
Yo no le puedo dar espinolatona a un paciente que es hipertenso. Alguien que me diga por qué. ¿Por resultados metabólicos? ¿Por qué no le puedo dar espinolatona a un paciente hipertenso? A ver, señorita, usted que quiere, su boca se mueve, no te recuerda sonido. A ver, si nosotros citamos la idea clara de que la espinolatona es un ahorrador de potasio, ojo, ahorrador de potasio, si yo más potasio absorbo, más sodio se va a intercambiar, más sodio va a ingresar, al interior de la célula. Y cuando ingresa más sodio al interior de la célula, se va a intercambiar sodio por calcio. Entonces, espinolatona no me favorece por la hipertensión. ¿Por qué? Porque la espinolatona me va a generar mayor contractilidad del corazón. ¿Correcto? Es por ello que los diuréticos específicos para un paciente con hipertensión, furo, según la crisis, y espironolactona correspondiente. ¿Ya? Ahora, dice que estos fármacos ahorradores de potasio también tienen un mecanismo bloqueador de receptores de aldosterona. Pregunta: la aldosterona es una hormona que tiende a captar sodio y a nivel de grasa terminal van a encontrarse unos receptores para la aldosterona. ¿Y esto qué va a generar? Que la espironolactona tenga bloqueo de receptor de cotransportador de sodio y bloqueo de receptores para aldosterona. Tiene doble mecanismo. Ojo. Ahora vayamos a la característica de los diuréticos. Los diuréticos, como el caso de la diurético de asa, furosemida, ya hemos considerado que inhiben la reabsorción de sodio de un 20 a un 25% de agua. También elimina cloro y potasio. ¿Y esto qué va a generar? Una hipocalemia, disminución de potasio en el cuerpo, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hiperuricemia, va a generar hiperglicemia, hiperlipemia. Entonces, la característica también en el paciente, los efectos comunes: sequedad de boca, sed, cansancio, calambres, náuseas, vómitos, arritmias, hipocalcemia, hiperuricemia, hiperglicemia, hiperlipemia. Entonces, si a mí me dicen que me genera hiperglicemia, yo tendría que tener cuidado si mi paciente es hipertenso y diabético para yo usar furosemida. ¿Correcto? Si mi paciente tiene gota, tendría que tener mucho cuidado porque estos diuréticos me van a generar hiperuricemia. A lo que yo quiero llegar, jóvenes, es que no se puede utilizar está perdiendo mucho líquido, furosemida de frente. Yo tengo que ver qué otro problema patológico puede estar asociado. Puede tener hipertensión y puede tener gota. Puede tener hipertensión y puede tener diabetes, ¿correcto? O puede tener hipertensión y puede tener una alteración de perfil lipídico. Entonces hay que manejar según la historia clínica. Por ello, y les pido por favor que el día que trabajen en una oficina farmacéutica no cometan la negligencia de solucionar el problema al paciente en la botica o en la farmacia. Esas patologías se tienen que evaluar según la complicación y el estado del paciente mediante pruebas. No, que no quiero ir al hospital porque me sacan plata. Es la única forma de ver tus estados basales, el funcionamiento de tu hígado, el funcionamiento de tu riñón, etc. Lo malo que en nuestra sociedad hemos acostumbrado a que el paciente va a una botica solamente para enmascarar su calidad de vida. Ya cuando
Es como decir, ¿no? Gota a gota va a llegar un momento en que el vaso se va a derramar el agua. Y eso va a suceder. Yo voy tratando al paciente, le mejoro su vida, pero ¿a qué costo? ¿No? Y eso va a llegar a un punto en que el riñón colapsa, el hígado colapsa, el pulmón colapsa, el corazón colapsa, el paciente puede fallecer. Y ustedes se van a estar preguntando, ¿y qué será de la vida de mi pacientito que no viene, no? El pacientito prácticamente, pues no, ya está mirándote desde arriba. Bien. Los diuréticos tiacídicos también van a tener una excreción de sodio, cloruro y agua. Y también van a tener características con estas, tanto complicaciones como efectos adversos. Acá viene otro tema, diuréticos ahorradores de potasio. Espironolactona dice que bloquea los receptores de aldosterona. El amiloide triantereno bloquea específicamente los canales de sodio. ¿Correcto? Ahora, la espironolactona, como les mencioné, tenía un doble mecanismo, ahorrador de potasio y receptor bloquea los receptores para aldosterona. No se confundan, ¿no? Escuchen. Diuréticos, ahorradores de potasio, espironolactona, ahorrador de potasio y bloquea los receptores para aldosterona. Amiloide triantereno bloquea los canales de sodio. ¿Está bien? Ahora, los diuréticos ahorradores de potasio inhiben la reabsorción de sodio y la salida de potasio en forma general, considerando los dos subgrupos. ¿Y esto que va a generar? Aumentar la excreción de sodio, pero no de potasio. Y esto va a provocar hipercalemia. ¿La hipercalemia me favorece la hipertensión? ¿Hipercalemia me favorece la hipertensión? A ver, chicos. ¿Hipercalemia me favorece la hipertensión o no? No. ¿En qué me va a favorecer? En la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Otro de los problemas, genera arritmias, impotencia sexual. Ustedes dirán, bueno, que quizás se enojarán, el paciente viene a su establecimiento y ustedes quieren realizar una farmacovigilancia, el paciente viene de 60 años y dice, ¿saben qué, doctor? Desde que estoy tomando esa espironolactona, no tengo erección. Sí, qué confianza. Y quizás alguno de ustedes diga, o piense, quizás no lo exprese, lo piense y diga, ¿no? Este señor más piensa en vida sexual que en su salud. Es lo primero que pasa por la mente, ¿no? Pero el ser humano es de carne y hueso, ¿correcto? Lo único que quedaría sería explicarle, porque si yo no le explico la característica y la prioridad de su patología, el paciente puede ir a la otra botica y agarrar y se compra un sildenafil. Y eso, claro, generará una erección, pero ¿a qué costo? A una complicación de su tratamiento. Los ahorradores de potasio también van a provocar ginecomastia. ¿Y qué es la ginecomastia? Aumento de grasa en el pectoral. Acúmulo de grasa a nivel, pues, ¿no?, de las mamas en el varón. ¿Correcto? Entonces, no se sorprendan que pacientes que son hipertensos, que tienen algún problema coronario, el uso de diuréticos ahorradores de potasio le hagan ver, pues, ¿no?, con unas mamas muy prominentes. No similar a la de una mujer, pero sí va a ser fuera de lo normal de lo que es en el caso de un varón, ¿no? Pero bien. Ya. La deflexión de sodio o la eliminación de sodio inicialmente va a generar disminución del volumen plasmático, disminución del gasto cardíaco. Miren qué tan importante. O sea, quiere decir que uno de los efectos más importantes iniciado del tratamiento, disminución del volumen plasmático y disminución del gasto cardíaco.
Ya un tratamiento prolongado, largo plazo, disminuye la resistencia periférica. Por lo tanto, los vasos pueden dilatarse, pueden reducirse y disminuye la presión arterial. Pero también, como no todo es color de rosa, los mecanismos contrarreguladores pueden provocar disminución de la perfusión renal. O sea, quiere decir que los diuréticos, al estar modulando el trabajo, el funcionamiento a nivel de la CG, de asa antiacídica o a nivel terminal, eso de alguna manera te desgasta, te altera la función renal. Entonces, como el riñón no puede trabajar con normalidad por sí mismo y se tiene que hacer uso de medicamentos, puede provocar disminución de la perfusión renal, disminución del flujo sanguíneo, si lo queremos ver así a nivel del riñón. Aumento de la actividad renina-angiotensina-aldosterona, es un contrarregulador, aumento de la resistencia arterial y aumento de la presión arterial, ¿no? En los usos clínicos, normalmente hipertensión, edema, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, cirrosis, edema pulmonar, los olores de potasio, hipocalemia y en trastornos de aldosteronismo, donde se da con un trastorno de la hormona aldosterona. Bien, nos quedamos aquí momentáneamente. Tienen unos 20 minutos para que puedan consumir ya un alimento y regresamos. 20 minutos, por favor, agradecería. La actividad simpática, en el caso de la noradrenalina, es un neurotransmisor que se va a liberar a partir, bueno, de la cascada de la fenilalanina, que pasa a tirosina, dopamina, y por la captación de la dopamina se genera la noradrenalina. Este mecanismo fisiológico es actuar sobre receptores, la noradrenalina actuar sobre receptores ya sea beta 1, beta 2 o beta 3, ejerciendo la acción dependiendo del lugar donde se encuentre. Cuando nosotros consideramos la función de la noradrenalina es activar el receptor beta 1 a nivel cardíaco, activar la proteína G, es estimulante, actuar sobre el sistema efector adenilato ciclasa, aumentar las concentraciones del adenosín monofosfato cíclico y de una proteína quinasa inactiva pasar a una proteína quinasa de tipo activo. Y esto va a generar a nivel en el interior de una célula, en el citosol, el aumento de calcio a nivel intracelular. Los fármacos bloqueadores adrenérgicos, su función específica es bloquear los receptores para impedir que la noradrenalina pueda unirse. Toda esta cascada se va a ver inactivada, generando disminución de calcio a nivel intracelular. En sí, lo que va a ejercer la acción es un efecto antagónico. Dentro de los fármacos consideramos fármacos alfa-bloqueadores adrenérgicos, específicamente, pues no, los de acción selectiva. Tenemos la plazosina, terazosina, doxazosina. Luego tenemos los fármacos bloqueadores adrenérgicos, pero a nivel de receptores beta. Tenemos, por ejemplo, lo que es los no selectivos, propanolol, los de acción selectiva, el atenolol, bisoprolol. En los de acción no selectiva, de última generación, carvedilol, labetalol, y los beta 1 selectivos, tenemos el betaxolol. Entonces, dentro de los bloqueadores adrenérgicos podemos tener los receptores beta, específicamente, pues no, fármacos que bien sabemos manejan a la actualidad. Inclusive algunos de ellos para disminuir la presión intraocular, como el caso del timolol o el sotalol. Existen fármacos de alta demanda dentro de los beta bloqueadores, como el caso del propanolol, atenolol o carvedilol.
Y ya en los bloqueantes alfa, bloqueadores adrenérgicos, consideramos los no selectivos, la fentolamina, y los alfa 1 selectivos, prazosina, terazosina, doxazosina, y los alfa 2 selectivos, la yorbina. Ahora, este último alfa 2 selectivo no es de uso o manejo clínico, ni tampoco los no selectivos, pero sí los alfa 1 bloqueantes adrenérgicos. Aparte, estos fármacos, aparte de ser empleados en problemas cardíacos, también se puede utilizar en el trastorno de la HPV. ¿Qué significa la HPV? La hiperplasia prostática benigna, que es una característica muy común en varones, que la próstata se inflame y esa inflamación genere una hiperplasia, y esa hiperplasia se puede complicar en un cáncer de próstata. ¿Las mujeres desarrollan el cáncer de próstata? No. No tienen próstata. Ahora, hay algunas teorías, indicios que indican, pues, ¿no?, de que el varón mucho tiempo sentado, mucha actividad sexual en el varón genera, pues, ¿no?, un problema de próstata. Al contrario, hay una teoría en salud que dice órgano que no se usa. Entonces, el que haya una actividad sexual constante en el varón no significa que sea un indicio, más bien reduce la morbilidad y los casos de HPV en varones. ¿Ya? No se sabe exactamente la causa por la cual se pueda generar una hiperplasia, pero hay una tendencia hereditaria. Ahora, también hay otra característica que mencionan, pues, ¿no?, que los choferes, por pasar mucho tiempo sentados y con el calor del motor, altera, ¿no? Es un factor, se consideraría contribuyente, no desencadenante. Pero, vuelvo a repetir, el tener actividad sexual no hay ningún inconveniente. Y eso va a depender de la edad también del individuo, del paciente, ¿no? Bien, entonces, los alfa 1 bloqueantes adrenérgicos, prazosina, terazosina, tansulosina, entre otros, van a ser usados en HTA, puede ser usado también en HPV, ¿correcto? Hiperplasia prostática benigna. Ojo, la hiperplasia prostática no es algo a la ligera, que se inflame la próstata y ahí nomás queda. Vamos a la sintomatología. El paciente que tiene HPV desarrolla tenesmo. ¿Qué es el tenesmo para ustedes? El paciente está sentado conversando con ustedes y de pronto le da una gana de miccionar. Y esa gana de miccionar va a hacer que el paciente deje lo que tenga que hacer y se vaya al baño, porque es una sensación de querer miccionar. Llega y solamente bota una gotita o dos gotitas. Eso es un tenesmo, ¿ya? Va a presentar dolor al momento de miccionar, ¿correcto? Son características que parecen insignificantes, pero en una persona que tiene esa sintomatología, con esa patología propiamente, son sumamente casos a no dejar de lado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la atenolol, el propanolol, bloqueando los receptores, por lo tanto, esto va a generar disminución de la fuerza de contracción específicamente, bloqueando toda la cascada posterior, bueno, de la proteína GS, sistema efector, segundos mensajeros, entre otros. Los fármacos bloqueadores adrenérgicos, dentro de la acción que van a presentar a nivel del corazón, disminuir la contractilidad cardíaca, inhibir, ojo, inhibir la liberación de la enzima renina. Entonces, ¿se recuerdan cuál es la función de la enzima renina? Generar la
formación de angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno. Y a partir de ahí venía toda la cascada, pues no correspondiente. Entonces, los beta bloqueadores tienen doble acción. Una acción a nivel cardíaco y una acción a nivel renal. A nivel cardíaco, ¿qué va a hacer? Disminuye la frecuencia, disminuye la fuerza, y a nivel renal va a inhibir la liberación de la enzima renina. ¿Correcto? Disminuye la contractilidad musculoesquelética, disminuye el funcionamiento de la noradrenalina. Ahora, ¿qué acciones tienen estos fármacos? Llevar a cabo una complicación, una broncoconstricción. En un paciente que es asmático hipertenso, ¿cuál utilizaría? ¿Atenolol o propanolol? Propanolol no selectivo, atenolol selectivo. Vuelvo a repetir, no selectivo actúa beta 1 y beta 2. Selectivo actúa beta 1. En un paciente que es hipertenso y tiene problemas de asma, ¿atenolol o propanolol? Propanolol es no selectivo. Atenolol. Y acá salen varias preguntas para el examen, ¿no? Los efectos, el uso de beta bloqueadores puede generar disnea, cefalea, puede generar disminución de la presión arterial, manos y pies fríos, disfunción eréctil. ¿Alguien que me diga por qué la disfunción eréctil? Disminuye el trabajo del corazón del bombeo de sangre, va a generar menor flujo sanguíneo a nivel del cuerpo cavernoso. Por lo tanto, va a generar una disfunción. Doctor, una pregunta. ¿Yo puedo, tras mi tratamiento con propanolol, puedo pedirle al médico que me cambie a otro fármaco para no desentonar? Sí, posiblemente. Pero recuerden que el problema de los beta bloqueadores es que se tiene que evaluar mucho la respuesta fisiológica y luego se baja la dosis. No es que me estabilizó la presión y de beta bloqueador me paso un YEC o un ARA2. Tiene que evaluarse la historia clínica del paciente. ¿Y qué pasaría si el paciente se va a la botica continua y se compra un sildenafilo o un tadalafilo? Profesor, ya son las 9. Ya son las 9, ya chicos. Ya lo complementamos en el otro lugar en un ratito, ¿ya? Para terminar esta presentación. Porque termina 9:15, ¿no? Claro, va a provocar lo contrario y su presión arterial se va a disparar. Se utiliza. Ahora, ¿qué fármaco generaría más complicación? Lo que tiene un efecto más prolongado, ¿no? El tadalafilo, por ejemplo, tiene un efecto más prolongado. El paciente va a tener presión arterial alta y prácticamente puede ingresar a un tema de emergencia. Dolor muscular, depresión, hipotensión. Los usos: hipertensión, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, arritmias, tremor esencial, cefalea vascular, tumor de feocromocitoma. Los efectos a nivel del corazón, como habíamos mencionado, disminuyen la fuerza, degeneración y conducción, manos y pies frías, bradicardia, arritmia, disminución de la presión arterial, disfunción eréctil. A nivel renal, inhibe la liberación de la enzima renina. A nivel de sistema nervioso, disminuye la liberación de la noradrenalina. A nivel del músculo esquelético, genera relajación. A nivel del músculo liso, broncoconstricción o vasoconstricción. Y el producto de esa vasoconstricción y broncoconstricción es que comienza a doler la cabeza en algunas ocasiones o disnea. Y ya hemos visto, bueno, en qué casos se puede utilizar. ¿Ya? Bien, aquí quedamos, continuamos en la práctica. Y allá les explico de qué trata la exposición la próxima semana, el viernes. Exposición directamente. ¿Ya? Y el día sábado el examen parcial. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde lo pongo? Tomen sus precauciones, por favor. Como verán, el curso es una
fármacos, pueden ser fármaco, fármaco-alimento, pero en este caso vamos a hablar con qué otros fármacos pueden generar una interacción. Recuerden que las interacciones pueden ser de dos tipos, interacción positiva, una interacción de tipo negativo, ¿correcto? Por ejemplo, el usar un hipoglicemiante, una glibenclamida, una metformina, asociarlo con medicamentos beta-bloqueadores adrenérgicos, atenolol, propanolol, que son los más comerciales, esto que va a provocar es que se enmascare el efecto hipoglucemiante, que me baje los niveles de glucosa, pero solamente es un enmascaramiento. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienden, bueno, a provocar ese tipo de interacción. Interacción positiva, calcio antagonista, vasodilatadores, potencia la acción de los beta-bloqueadores. O sea, quiere decir que verapamil, nifedipino, diltiazem, lo asocio con atenolol, propanolol, el efecto se potencia. Inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, seligilina. Por ejemplo, estos fármacos, recuerden, ¿qué hacen los inhibidores de la MAO? Inhiben la monoaminoxidasa, que es una enzima que regula los niveles de noradrenalina. Entonces, aquí nosotros consideramos una interacción de tipo negativo. ¿Por qué motivo? Porque los inhibidores de la MAO básicamente pues no van a bloquear a la enzima que regula los niveles de noradrenalina. ¿Y qué es lo que va a generar? Es una interacción de tipo negativo, va a provocar un desbalance en el trabajo de esa enzima. Fármacos como el caso de la tiofilina, que sabemos nosotros que es usado en asma nocturno, en pacientes con asma, puede provocar un tipo de interacción, y el uso de AINES. Todos los AINES en sí, jóvenes, aumentan la presión arterial. Todos los AINES aumentan los niveles de glucosa. Entonces, AINES o AIES van a generar tipo de interacción directa con los beta bloqueadores. ¿En qué caso está contraindicado? ¿En qué caso no usarse? Pacientes con problemas respiratorios, el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca manifiesta, algunos trastornos, bloqueos auriculoventriculares, bradicardias, shock cardiogénico. Inclusive estos fármacos no deben usarse en pacientes con diabetes. Como les había mencionado, enmascara los efectos hipoglucemiantes de los fármacos. Yo estoy consumiendo metformina, estoy consumiendo propanolol y me enmascara que los efectos de mi glucosa están bajando. Y de un momento a otro, básicamente, pues no, se genera pues un disparo de los niveles de glucosa que me pueden llevar a un cuadro hiperglucémico. Preferible no usar estos fármacos en pacientes con diabetes y en los infartos agudos al miocardio propiamente. Los betabloqueadores, las precauciones, pacientes con enfisema, bronquitis, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, depresión mental, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, incluso según la FDA lo considera en la categoría C durante el embarazo. Los aspectos positivos, buen efecto antihipertensivo, nadie lo discute, es considerado como el cuarto grupo según el Journal sobre la hipertensión arterial. Efectos bien documentados, hay amplios estudios, extensa posibilidad de combinación, se puede combinar con diuréticos, con IECA, con ARA2, mecanismos de acción bien explorados, bien definidos, y sobre todo tienen bajo costo de tratamiento correspondiente. Y así como hay aspectos positivos, también hay aspectos negativos. Altera el perfil lipídico, ¿no? ¿Qué significa alterar el perfil lipídico? Nivel de triglicéridos, colesterol, HDL, LDL se pueden alterar. Ahora recuerden que los niveles de triglicéridos y colesterol son marcadores en la cual me va a permitir definir, pues, ¿no?, cómo está el paciente. Efectos colaterales pueden causar limitaciones en tratamiento, pueden aparecer efectos también colaterales graves. Más que todo el daño en un paciente, o el uso, perdón, en un paciente con daño hepático o daño renal. A esos aspectos se refiere. Aquí nosotros vemos ahora el mecanismo de los IECAS. Como habíamos considerado, ¿no?,
la cascada del sistema renina, angiotensina, aldosterona. El angiotensinógeno, como vemos, está considerado que a partir de este agente se va a formar la angiotensina 1 por el trabajo de la enzima renina. ¿Qué fármaco inhibe la enzima renina? Lo mencioné hace un instante, en camino hacia aquí, antes de salir del edificio. ¿Qué grupo de fármacos inhibe la enzima renina? Enzima renina, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tienen doble mecanismo, un mecanismo a nivel cardíaco y un mecanismo a nivel renal, inhibiendo la enzima renina. Y como podemos ver, si se inhibe la enzima renina ya no se formaría la angiotensina 1, ¿verdad? O sea, ahí nomás se cortaría parte del sistema o de la cascada. Se forma la angiotensina 1 y a partir de esta angiotensina 1 se forma la angiotensina 2 por trabajo de la enzima ECA. ¿Qué fármacos bloquean a la enzima ECA? Los YECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Recuerden que la bibliografía nos dice que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y favorece a la retención de líquido. ¿Y esto a qué se refiere? Que existen dos tipos de receptores, los AT1A y los AT1B. Los AT1A a nivel de vasos genera vasoconstricción y los AT1B a nivel de la corteza van a generar liberación o secreción de la hormona aldosterona. Indirectamente la vasoconstricción y la secreción de aldosterona van a aumentar la presión arterial debido a que la aldosterona tiende a retener sodio y el sodio arrastra agua. El arrastre de agua genera aumento de la volemia, el aumento de la volemia, aumento de la presión arterial, el aumento de la presión arterial por encima de sus valores normales, generamos hipertensión. ¿Qué es lo que van a generar los YECAs? Al inhibir a la ECA, toda esta cascada se va a ver inhibida. Por lo tanto, generará vasodilatación, disminución de la secreción de hormona aldosterona y esto traerá como resultado disminución de la presión arterial. ¿Correcto? Ahora, el enfoque clínico de fármacos que van a actuar regulando este sistema, también hay que resaltar el trabajo de los ARA2, ¿correcto? O también bloqueadores para angiotensina 2. Los sartán, valsartán, candesartán, irbesartán, propiamente, ¿no? Ahora, estos fármacos, bloqueadores de receptores para angiotensina 2, o también llamados ARA2, lo que van a hacer es bloquear los receptores que se van a encontrar a nivel de vasos y a nivel de la corteza correspondiente. Por lo tanto, al bloquearse, ¿qué va a generar? Que ya la angiotensina 2 ya no se puede unir. Entonces tenemos un grupo, los FABA, fármacos bloqueantes beta-adrenérgicos, tenemos los YECAs y los ARA2. Y esos tres grupos van a disminuir menos angiotensina 2, menos vasoconstricción, menos aldosterona, disminución de la presión arterial, vasodilatación correspondiente. Ahora, el inhibir a la enzima ECA va a provocar que de la bradykinin se generen péptidos inactivos, aumentando los niveles de bradykinin y aumentando el efecto adverso que vendría a ser el uso de YECAs, tos seca. ¿Ya? Ese es el efecto más importante de los YECAs. Entonces, como podemos ver, el mecanismo de acción nos dice, ¿no? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, genera, pues, ¿no?, vasodilatación y disminución de aldosterona, reduce la degradación de bradykinin y otras quininas, y dentro de los fármacos YECA tenemos captopril, enalapril, lisinopril, entre los más comerciales. Efectos adversos: tos seca, cefalea, angioedema, exantema, y no se puede utilizar durante el embarazo. Importantes interacciones con litio, aumenta la concentración de litio, y con diuréticos a red de potasio provoca hipercalemia. Pregunta:
en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si está en tratamiento con espironolactona y está en tratamiento con digoxina, ¿podría, para favorecer la hipercalemia, utilizar un YECA? Pero si los diuréticos ahorradores de potasio junto con YECA me genera hipercalemia, vuelvo a hacer la pregunta, en un paciente con insuficiencia cardíaca, asociar digoxina, captopril, espironolactona, ¿favorece o no favorece? Sí favorece, porque va a haber hipercalemia. Más potasio, más mejora, o va a mejorar mucho más la calidad de vida del paciente que es, ¿qué cosa? Que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? O la famosa ICC. Acá vienen los efectos adversos que normalmente tienen que evaluarse. No todo paciente puede utilizar YECAs abiertamente, ¿no? Efectos adversos frecuentes: tos seca, cefalea, infrecuente hipotensión, rash, diarrea, pérdida del gusto, fatiga, náuseas. Y los raros, los angioedemas, ¿no? La cara hinchada, la hipercalemia, inclusive puede generar hasta pancreatitis. Precauciones: pacientes con algún angioedema hereditario, insuficiencia renal, severa restricción de pacientes que están con dieta hiposódica. Según la FDA lo consideran entre categorías C y D. Interacciones: persona que está en tratamiento, nada de alcohol, con diuréticos puede ser positivo, diuréticos ahorradores de potasio mucho mejor, y medicación con potasio correspondiente, ¿no? Favorece, porque genera hipercalemia. Las indicaciones: hipertensión, ICC, nefropatía diabética, disfunción ventricular izquierda asintomática. Luego pasamos a los aspectos positivos. Miren, buen efecto antihipertensivo, efectos documentados en morbilidad, efectos neutrales sobre los lípidos, no tienen influencia sobre la sensibilidad a la insulina, es un buen grupo para ser utilizado en pacientes que son diabéticos e hipertensos a la vez. Efectos favorables sobre los cambios estructurales cardiovasculares, es renoprotector, como le había mencionado, según el séptimo reporte del control de la hipertensión, que nos decía que habían dos grupos que eran renoprotectores. Uno de ellos eran los YECAs y el otro, ¿cuál era? Los ARA2. ¿Ya? Son renoprotectores, protegen al riñón. Pocos efectos colaterales. Efectos negativos: se considera que aún todavía no hay un mecanismo de acción específico. Pueden aparecer algunos efectos acorde a la sensibilidad del paciente, contraindicado durante el embarazo, categoría C y D, y utilidad aún no confirmada en pacientes que presentan estenosis de la arteria renal. Finalmente, consideramos a los receptores a los bloqueadores de receptores AT, también llamados ARA2, antagonistas de receptores para angiotensina 2. Estos a su vez dice que bloquean los receptores AT1, AT1B, inhiben la vasoconstricción, inhiben la secreción de la hormona aldosterona, no afecta al trabajo de la enzima convertidora en angiotensina, ya que es una cascada más abajo, y tampoco afecta el catabolismo de bradicimina, ¿no? Como podemos ver, y los péptidos inactivos. Como vemos, los YECAs actúan un nivel arriba, los ARA2 un nivel más abajo, y los YECAs sí tienen función específica sobre la bradicinin, y este aumento de bradicinin es lo que va a generar la tos seca. Por lo tanto, los ARA2 no presentan ese tipo, pues, ¿no?, de catabolismo correspondiente. Como habíamos considerado, los ARA2 se enfocan a este nivel de forma específica. Ahora, si bien es cierto, se considera que no presenta efectos adversos, pero quien tiene mejor acción entre los YECAs y los ARA2, los YECAs son mucho más específicos, tienen estudios mucho más complejos. Bien, los bloqueadores de receptores AT tenemos, bueno, los sartán, candesartán, irbesartán, valsartán, telmisartán. Bloquean los receptores de tipo 1 de angiotensina 2, generan vasodilatación y disminución de la secreción de aldosterona. Efectos adversos: cefalea, mareo, interacciones diuréticos, contraindicado también en categoría C y D por la FDA.
Los efectos adversos: cefalea, vértigo, infecciones respiratorias, dolor de espalda, ligeramente tos seca, no es igual que un IECA. Precauciones y contraindicaciones: pacientes con insuficiencia hepática, estenosis, depresión del volumen de sodio, aquellos que tienden a retener líquido, tienden a eliminar líquido rápidamente, y el problema de la FDA que está catalogada en categoría C y D. ¿Por qué pueden causar mareo? Normalmente el mareo es por una descompensación, como ya no va a haber, favorecen a una vasodilatación. Recuerden que el mareo, el dolor de cabeza es producto de ¿qué? De un exceso de la irrigación de sangre a nivel cerebral. Entonces, en algunas personas, ¿qué es lo que toman, por ejemplo, para disminuir la irrigación de sangre a nivel cerebral y que no te duela mucho la cabeza? ¿Escuchado el Ergonex? ¿Usado en migrañas? ¿No? Que es la ergotamina más cafeína. La cafeína es un vasoconstrictor que disminuye esa tensión de sangre. Es por el efecto vasodilatador, por eso es que te duele un poco el mareo o puede llegar inclusive a náuseas, ¿no? El bloqueo de los receptores para angiotensina, normalmente, pues, ¿no? Los bloqueadores, como le mencionaba, de presión del volumen y en la categoría C y D correspondiente. Bueno, como ya habíamos considerado, pues, ¿no? Los ARA2 bloquean los receptores para angiotensina. Bien, les voy a dar una hora para que puedan hacer su mapa mental con las propiedades de los diuréticos, mapa mental con propiedades de los betabloqueadores.